Muy buenos días, martes 25 de agosto y estoy aquí, bueno, pues con Juan Ruz, el director del Día de Córdoba, para comentar las noticias. Juan, que ya sabes que es el último día conmigo, me vas a echar de menos, ¿eh? Que lo sepas. Muy buenos días y claro que sí, es nuestra despedida del verano. Nuestra despedida del verano, aquí en terraza de verano nuestra y en Panea, pero no en la calle, nos seguimos viendo en la calle. Claro que sí, nos seguiremos viendo en la calle y en el estudio cuando sea posible a partir de septiembre. Efectivamente, Juan, se está despidiendo ya un verano que ya sabemos que siempre se alarga un poquillo con eso del verano del membrillo, que vuelven otra vez las temperaturas estas estupendas y maravillosas que hemos disfrutado mucho tiempo. Y lo que sí viene es calentita es la agenda, tanto la agenda política como la agenda en general de sanidad, de educación. Bueno, yo creo que tenemos muchos frentes abiertos, ¿no? Lo llevamos advirtiendo estas últimas semanas que el curso escolar estaba cerca, que los problemas sanitarios seguían ahí y que se estaban avivando y al final estamos cerrando el mes y nos damos cuenta que prácticamente estamos casi en la misma situación y desde el punto de vista sanitario, pues por desgracia bastante peor, ¿no? Se nos abre, ya te digo, un escenario donde todo va a depender mucho de cómo evolucione la pandemia y va a condicionar pues la decisión que tengan que tomar. Creo que los viceconsejeros de educación ya se reúnen hoy. En unos días los consejeros con el ministro Illa y con la ministra Cela, y luego la conferencia de presidentes de la semana que viene, ¿no? A partir de ahí yo creo que vamos a ir despejando incógnitas respecto a lo que es este mes de septiembre, pero mi impresión personal es que todo está tan abierto que va a depender de cómo evolucione esta pandemia. Que sí es cierto que los medios de comunicación cordobeses, pues bueno, estamos centrándonos, ¿no?, en el aumento de casos que tenemos en nuestra tierra. La verdad es que no son números comparables a lo que están en otras comunidades autónomas. Aún así, yo creo que tenemos que preocuparnos por ese inicio escolar, donde además las familias, que aunque hay algunas AMPAs que ya están mostrando sus dudas y demás, creo que todavía, como diría el doctor Simón, no hemos llegado a la curva, porque a partir del 1 de septiembre será cuando se empiece a clarificar un poco todo y veremos lo que pasa. Juan, llegan tarde todas estas citas, todas estas reuniones, todos estos encuentros para tomar decisiones y unas directrices. Mira, yo lo escribía en mi artículo del domingo. Yo por un lado entiendo que es muy difícil que tú establecer un plan cerrado a día 1 de agosto cuando depende de una evolución en este caso de una pandemia sobre la que hay tantas dudas todavía, ¿no? Entonces, desde esa óptica entiendo que todo se pueda retrasar. Ahora bien, a partir de ahí yo creo que las distintas comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias, y si me apura un poco instados por el propio gobierno central, deberían de haber planteado al menos que hay un plan A, un plan B, un plan C, incluso si me apura un plan D, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha faltado, es decir, señores y señoras, pues manejamos distintos escenarios. Este es el escenario alternativas A, para esto, claro, alternativas para el otro. y yo creo que es un poco lo que ha faltado. Pero en cuanto a lo que es la decisión de lo que se va a hacer de verdad, yo tengo que reconocer que es muy complicado a día de hoy, porque aunque decimos que el curso escolar está ahí, pero bueno, en algunas comunidades, es cierto, empiezan el 4 de septiembre, pero aquí en Andalucía comenzamos el día 10 con los pequeños, con infantil, y la secundaria el día 15. Con lo cual todavía hay margen para que esos protocolos vivos que hablaba el otro día Jesús Aguirre y Javier Imbroda, pues es normal que estén muy abiertos, dependiendo de cómo vayan evolucionando estos, sobre todo la pandemia, porque es que además hay algo que yo el otro día comentaba con algunas familias del instituto, de algunos institutos de aquí de Córdoba, y es que nos encontramos también con que ese plan A, B, C o D o el que se ponga en marcha, tal vez los tengamos que poner en marcha todos, porque
la realidad de los distintos municipios de la provincia va a ser muy distinta. Claro. Pues no sé, se me ocurre que a lo mejor el inicio de curso en Montalbán, con la situación ahora mismo tan grave que tiene, pues si se mantiene así no será la misma que la que pueda haber en uno de los municipios que están limpios. Por, ¿no?, lógica y claro, por razonamiento, ya no por otra cosa, claro. Por eso digo que es muy complicado ponerse en el pellejo ahora mismo de la ministra o del consejero, porque todo es bastante complejo, ¿no? Ayer mismo leía una nota en las redes sociales de un técnico que trabaja en una guardería de la Junta de Andalucía. Le habían hecho llegar una directrices de lo que tenían que hacer, que además decía que la mayoría eran precisamente por eso, por lógica, por razonamiento, y les pedían que no tocaran a los niños en la medida de lo posible. Dice, ahora que me explique a mí alguien un inicio de colegio de niños de 0 a 3 años, que lo normal es que lloren cuando se desprenden de sus padres, ¿tú cómo nos los consuelas? ¿Cómo nos los abrazas? ¿Cómo no les dices que no va a pasar nada? ¿Cómo haces para...? Dice, es un poco de loco, o sea, es que esta situación nos supera. Yo creo que muchas veces el papel lo soporta todo, y seguramente si hiciéramos un protocolo tú y yo, tal vez tendríamos en cuenta pues eso, ¿qué sería lo ideal? Estamos hablando de escenarios ideales, pero claro, luego eso que está reflejado en un documento lo tenemos que aplicar las personas, ¿no? A la realidad. Y claro, y la realidad es que lógicamente que esa medida que tú comentas tan específica en un centro de secundaria o con niños de segunda etapa de primaria, pues tal vez es entendible. En infantil de 0 a 3 años, pues lógicamente es imposible, claro. Donde además parte de la formación y de ese niño tiene uno de sus bases fundamentales es el cariño, es el contacto, claro. Lógicamente no se puede aplicar. Por eso te digo que todo está tan abierto que yo reconozco la complejidad de dar unas directrices claras de cómo hay que actuar en cada caso. Y luego otra serie de medidas que también son muy lógicas, y es que por ejemplo se está hablando mucho de la salida y entrada a distintas horas de los alumnos para que no haya aglomeraciones en las aulas, en los pasillos y demás. Vale, yo todo eso lo entiendo y es lógico, pero claro, luego... Llevar a la práctica a un padre que tenga que llevar 3 hijos, por ejemplo, y te dice, uno entra a las 9, otro a las 9:30, otro a las 10. Ya ahí tendríamos ya un problema. Y luego las características físicas de cada edificio, de cada centro, son diferentes. Seguramente si hay un centro, por ejemplo un instituto, que tenga 3 accesos por distintas calles, pues no habría problema en que hubiera un margen de 3-4 minutos en que entraran uno y otro. Pero hay institutos que están en determinadas vías, y aquí en la ciudad conocemos algunos con una complejidad de tráfico, claro, donde es imposible que eso se materialice a no ser que haya un margen de al menos un cuarto de hora o 20 minutos. Con lo cual, ¿qué modelo aplica? Pues cada centro tendrá que utilizar el suyo de acuerdo a lo que es su realidad, o sea, su realidad espacial del edificio en el que está, y siguiendo las directrices marco que en este caso nos indiquen. Yo creo que desde salud, aquí hay un trabajo coordinado, pero yo creo que tiene que pesar mucho más lo que se diga desde salud. Un papel muy importante, claro, aquí. Un papel muy importante en esta ocasión, más que educación. Pero bueno. Aquí tú estás diciendo, bien dicho, que cada centro tendrá que aplicar sus propias normas. Así lo están haciendo los pueblos, de alguna manera. Están aplicando, independientemente o de la mano, con las directrices que se están marcando desde los gobiernos centrales y los autonómicos, pero también se están tomando sus propias decisiones. En concreto, Belalcázar, hay un autoconfinamiento también impuesto por ese avance del COVID, por esos positivos que hay, ¿no? Y así estamos viendo que hay muchos pueblos en nuestra provincia que están haciendo lo mismo. Sí, y ese tipo de decisiones, que se adoptan por parte de los ayuntamientos, que al final no dejan de ser recomendaciones, porque, en fin, lo del autoconfinamiento está muy bien, pero luego hay una comunidad que es más grande o más pequeña, es muy diversa, y habrá quien cumpla estrictamente con esos consejos y habrá quien no.
A mí lo que sí me llama la atención es que, a pesar de que, como decía antes, en Andalucía los casos no son, el número de casos globales no son preocupantes en comparación con otros territorios, sí me está llamando la atención que las autoridades sanitarias de algunas comunidades no le está temblando el pulso a la hora de confinar determinados municipios, y sin embargo aquí en Andalucía no. El otro día veíamos, este fin de semana creo que ha sido, ¿no? Un municipio en Albacete con 4.000 habitantes, por ejemplo, igual que Montalbán, con menos casos que Montalbán, que en este caso eran 99 casos creo y la autoridad sanitaria de Castilla-La Mancha ha decidido pues confinar el pueblo durante 15 días. Aquí, sin embargo, pues se deja un poco al albur pues de que la sociedad responda, ¿no? Yo es lo que no entiendo. Cuando se habla de los distintos criterios de la autonomía y demás, también falta, creo yo, cierta decisión a la hora de tomar algunas medidas. Y si hay municipios en los que hay que actuar de manera contundente, no vale solo con decir, como llevamos escuchando en el último mes, a la autoridad de la Junta diciendo no nos va a temblar el pulso, pero a la hora de la verdad vemos que sí tiembla el pulso. Por eso digo que ahí en ese aspecto sí había que consensuar un poco más qué medidas tomar, porque seguramente los vecinos de este pueblo de Albacete dirán, bueno, y nosotros sí, porque otros municipios aquellos no, claro, y están peor que nosotros. No. Exactamente. Entonces, la economía también está mandando aquí mucho, Juan. Bueno, pero las cuestiones económicas también estamos viendo que estos municipios que hay en autoconfinamiento prácticamente tienen todos sus locales cerrados, pues entonces también están afectando a la economía. Pero claro, no hay actividad comercial en ese municipio, sin embargo no se les prohíbe a los ciudadanos que, por ejemplo, puedan viajar a otro municipio vecino, cercano, o hacer su compra, o a la propia capital, y hacer vida normal fuera de lo que es su ámbito residencial, con lo cual yo no lo acabo de ver lógico del todo, ¿no? Estamos hablando desde primerísima hora, cuando empezó toda esta catástrofe que tenemos encima todos, y era esa falta de criterio quizás desde primera hora, ¿no? Esa falta de directrices. Eso es lo que estamos echando de menos día a día, Juan. Sí, porque al final todo se complica porque se trata siempre de echar la culpa al otro. Lo hemos hablado en alguna ocasión, claro. Pero, en fin, cuando la autoridad única estaba en el gobierno central, se pedía la autonomía. Ahora las autonomías que la tienen, parece que hay algunas que están deseando devolverla. En fin, todo muy complejo porque al final se trata de decisiones muy serias que afectan a la vida de las personas, a la libertad de las personas, y eso es muy complejo, claro. Ser tú el que tome la decisión, el que firme un decreto para determinadas actuaciones que sabes que además tendrán consecuencias después, claro. Que pueden tener consecuencias. Y si esas consecuencias, además, por desgracia, se hacen pensando tal vez en algunas ocasiones, y seamos generosos, con cálculos electorales, pues muchísimo peor, que yo me temo que es lo que muchas veces hay detrás de determinadas. Somos timoratos a la hora de tomar decisiones, ¿no? Ha fallecido aquí en Córdoba ya, 65 positivos más. A pesar de eso, tú estás diciendo, y es verdad, y está la cifra de que no hay, con respecto a otras provincias, no tenemos, en fin, una cifra muy seria, digamos, ¿no? Sí, pero bueno, tampoco que haya una sola persona fallecida, ya está la cosa, está claro. Ana, no nos puede servir de consuelo. No, en absoluto. Porque en absoluto. Ayer mismo es verdad que desde el punto de vista médico, que se analizan este tipo de situaciones con muchísima más frialdad y con menos sentimiento, con perdón por parte que podemos hacerlo a lo mejor otras personas, vemos que se trata de dos víctimas que es verdad que tenían más de 90 años, es verdad que tenían una serie de patologías previas, en fin, donde era muy posible o entraba dentro de lo normal que ocurriera una desgracia, pero al final son dos personas que pierden la vida y que la causa de la muerte es el COVID-19, ¿no? Con lo cual eso pues nos llena de tristeza a todos, porque si ya nos duele tener que informar cada día de un montón de positivos,
pues si además esto viene con pérdidas humanas, pues con muchísimo más dolor, ¿no? Vamos a dar una noticia con otro tinte, con otro color y con otra, bueno, una forma también de reactivar todo este turismo que estamos teniendo, que no estamos teniendo en este caso. Cultura renovará la deficiente climatización del Museo de Medina Zara. 400.000 euros está dotado. Hombre, ya era hora, ¿no? Vamos a ver, aquí hay una serie de antecedentes, la noticia, o es noticia hoy, tiene un porqué, ¿no? Y es por ese pasado que arrastran, ¿no? Desde el año 2009 que se instaló la climatización en el museo, en el centro de recepción de Medina Zara, pues bueno, hemos visto que ha habido muchos problemas en invierno de frío, en verano de calor, porque estamos en la ciudad que estamos y eso no lo podemos cambiar. Eso es inevitable. Eso es inevitable. Con lo cual, desde primera hora ha habido problemas con ese sistema de refrigeración y demás, que no se han solucionado con el tiempo. El nuevo gobierno de la Junta ya anunció que la única solución iba a ser cambiar todo el sistema, y al final lo que se ha hecho es sacar a concurso una obra que va a costar unos 400.000 euros, pero bueno, que pensando no solo en los visitantes y en los trabajadores, sino también en las piezas allí expuestas, claro, pues habrá que preservarlo de alguna manera, ¿no? Nos alegramos de que se haya dado ese paso, y yo lanzaría en este caso, y mira que es difícil sacar una lanza a favor muchas veces de los políticos, ¿no? Pero estamos viendo que hasta ahora la apuesta por Medina Zara, lo que se va diciendo con pequeñas dosis, pero se va haciendo, con lo cual siempre es importante y desde luego se lo agradecemos. Y una buena noticia, desde luego, que también nos hace falta buenas noticias, porque nos volvemos a levantar un día más desde el viernes a las 11:30 de la mañana que desapareció José Morilla. Seguimos sin tener noticias, Juan. Sí, seguimos sin tener noticias, ya sabes que desde ayer se han incorporado nuevos servicios de rastreo y de búsqueda, y en fin, confiemos en este caso tanto en su trabajo, en su laboriosidad, como que José aparezca, si es posible, sano y salvo, ¿no? Han pasado muchas horas y en estas circunstancias no solo nos acordamos de él, sino también de su familia, que seguramente pues esto es un mal trago y una pesadilla hasta que aparezca, ¿no? Ojalá que esta búsqueda no se alargue mucho más y que podamos contar un final feliz, ojalá que sea así. Nosotros vamos a aprovechar y, bueno, como ayer también hicimos un llamamiento a todas las personas para que, yo les digo a todo el mundo, que continúe todo el mundo con su vida, pero que estén más pendientes, que hagan hincapié en quedarse con esa foto, que la tengan en el móvil. Hay muchos carteles por la ciudad que se han colocado los voluntarios, unos voluntarios que desde aquí les volvemos a dar las gracias porque se han portado fenomenalmente bien, echándose a la calle durante 24 horas prácticamente seguidas, en las que han hecho una labor muy minuciosa. Ahora está esa búsqueda ya en manos de la policía, ya son ellos los que están dirigiendo toda esta búsqueda. Esta mañana también habían reunido, ayer empezaron con una reunión a las 5 de la tarde en la explanada de allí del Hipercor, hoy también están en un instituto, hubo la parte de atrás de Gran Capitán, del Instituto Gran Capitán. Imaginamos que así va a ser todos los días, esperemos, como tú estás diciendo, que sea ya, que no haga falta que se reúnan más ni que haya más convocatorias porque José haya aparecido. No solo aquí en Córdoba, una persona despistada puede coger en un momento dado hasta un autobús, o sea que no pensemos que pueda ser aquí en Córdoba, sino que miremos también el de Montilla, también que tenía Montalbán, tenía también relación. Bueno, pues que salgan a la calle cuando salgan y echen una miradita para un lado y para otro, que bueno. Sí, no se sabe nunca por dónde pueden aparecer. No se sabe nunca, ¿no? Pero bueno, confiamos en que haya una solución lo antes posible, sobre todo por la situación de esta familia, que sabemos todos que lo están pasando muy mal, y desde aquí también pues trasladarle todo nuestro ánimo y todo nuestro apoyo. Está claro. Y modestamente desde los medios de comunicación pues haremos lo que podamos por ayudarle. Ayer de hecho, bueno, pues hubo una llamada por parte de una persona anónima en el río, hizo una fotografía y se podía ser compatible con un cuerpo, y rápidamente los efectivos estuvieron, los bomberos rápidamente, la policía local primero se los trasladó a los bomberos y no dudaron ni un segundo y se fueron, era la duda más que duda, o sea, y no dudaron precisamente en hacer eso y corroborar que efectivamente, afortunadamente, no era nada. Nosotros estuvimos allí, igual que estuvimos todos los medios, todos los compañeros, y estuvimos comprobando que... Sí, yo creo que la profesionalidad en este caso de
de nuestros servicios públicos y de salvamento, yo creo que es incuestionable, ¿no? Y lo que digo es lo de antes, ¿no? Mucho ánimo a la familia y confiemos en que rápidamente esto se pueda solucionar y demos buenas noticias. Por último, la Diputación exige a la Junta recursos para que pues los ayuntamientos desinfecten los colegios. Eso es otra. Sí, claro. La parte de limpieza, esa estamos hablando de salud, y la salud pasa en este momento porque hay una limpieza exhaustiva. Y no solo previa al inicio del curso escolar, es que durante. Claro. Luego tenemos que tiene que realizarse una labor diaria, en fin, con muchísima más laboriosidad que se hacía hasta ahora, ¿no? Haciendo la comparativa, para que, aunque la gente yo creo que es consciente de esto, en esta reunión que teníamos el otro día, algunas familias de algunos centros educativos decimos, si es que este año por desgracia va a ser más importante que no nos falten limpiadoras, no que nos falte un profesor de historia, ¿no? O de otra asignatura, ¿no? Porque las circunstancias así lo indican, ¿no? Yo creo que en este caso son los ayuntamientos los que se encargan de la limpieza de los colegios, sobre todo de primaria. Los de secundaria es una labor ya que compete directamente a la administración educativa, pero claro, en el caso de Córdoba hay una empresa como Sadeco que asume esa limpieza. Esa labor. Podrá incrementar sus efectivos, podrá, en fin, prestar muchísimo más recursos a esa labor, directa. Pero claro, luego tenemos la realidad de los ayuntamientos, ¿no? Que su situación es la que es y no todos pueden afrontar una inversión como esa, ¿no? Con lo cual está bien que exista esta demanda y lo que sí hay que procurar es que se llegue a un acuerdo lo más rápido posible, ya sea encomienda de gestión o el sistema que quieran utilizar, pero que en ningún colegio de la provincia pues falte el personal de limpieza que va a ser necesario en esta ocasión. Es básico en este momento. Bueno, pues Juan, nosotros este repasito somero que hacemos por las noticias de nuestra ciudad, que termina, y lo he dicho al principio, que muchísimas gracias por haber estado aquí, por no haberme dicho que no ni un solo día, eso hay que decirlo, ni un solo día me ha dicho que no, al revés, pendiente, venga Ana, ¿cuándo hay que ir y a qué hora? Así que gracias, de verdad. Para mí ha sido un placer estar aquí este verano en esta terraza en la que le hemos ido dando